Hace 150 años, la corporación empresarial era una institución relativamente insignificante. En la actualidad, su influencia es omnipresente. Al igual que la Iglesia, la monarquía y el Partido Comunista en otras épocas y lugares, la corporación es la institución dominante hoy en día. A lo largo de esta serie de 3 capítulos evaluaremos la naturaleza, la evolución, el impacto y el posible futuro de la moderna corporación empresarial. Las corporaciones empezaron recibiendo inicialmente un limitado mandato legal, pero ¿qué les ha permitido alcanzar el poder y la influencia que tienen hoy en nuestras vidas? Empezamos nuestra investigación al mismo tiempo que los escándalos amenazan con abrir un amplio debate acerca del control público de las grandes corporaciones. Over the market of distrust. Listen, 95% or some huge percentage of the business community are honest and reveal all their assets and got compensation programs that are balanced. But there are some bad apples. El debate en los medios acerca de los principios operativos básicos de las corporaciones se redujo rápidamente a un juego de sí gana el líder. I still happen to think the United States is the greatest place in the world to invest. We have some shakeups that are going on because of a few bad apples. Some people call me a bad apple. Well, I may be bruised, but I still taste sweet. Some people call me a bad apple, but I may be the sweetest apple on the tree. These are not just a bunch of bad apples. This is just a few bad apples. It's not just a few bad apples. We've got to get rid of the bad apples. You can start with Tyco. Bad apples. We know all about WorldCom. Bad apples. Xerox Corporation. Bad apples. Arthur Anderson. Bad apples. Enron, obviously. Bad apples. Kmart Corporation. The fruit cart is getting a little more full. I don't think it's just a few apples, unfortunately. I think this is the worst crisis of confidence in business. ¿Qué tiene de malo esta imagen? ¿No podemos elegir una metáfora mejor para describir a la institución dominante de nuestro tiempo? A través de las voces de consejeros delegados, denunciantes de prácticas corruptas, brokers, gurús y espías que trabajan desde dentro y desde fuera, presentamos a la corporación como una paradoja, una institución que crea riqueza pero que provoca daños enormes y con frecuencia ocultos. La corporación, instituciones o psicópatas, la patología del comercio. Yo veo a la corporación como una pieza más de un rompecabezas llamado sociedad. Si quitas esa pieza, la imagen es incompleta, pero al mismo tiempo, si esa es la única pieza, mal asunto. Dentro del equipo unos se dedican a bloquear y a defender, otros corren con el balón, otros lo lanzan, pero todos compartimos un mismo objetivo, tener éxito como organización. Una corporación es como una unidad familiar. Las personas que integran una corporación trabajan juntas por una meta común. Es igual que el sistema telefónico, que llega a todas partes. Es extremadamente poderoso y es muy difícil escapar de él. Transforma la vida de la gente y creo que en general para mejor. Una corporación es un colectivo de personas que intenta tirar en la misma dirección. El águila vuela alto, tiene buena vista, es competitiva, está preparada para atacar, pero no es un buitre. Noble, visionaria, majestuosa, la gente cree en ella y se siente inspirada por ella. Y crea un impulso tan grande que se eleva. Creo que ese podría ser un buen lema para una campaña con principios. Bien, chicos, basta de tonterías. Las corporaciones son creaciones artificiales. Podríamos decir que son monstruos que intentan devorar el máximo beneficio posible a expensas de cualquiera. Yo pienso en una ballena, un pez grande, capaz de tragarte en un instante. Es un gigante con varias cabezas.
Una cabeza puede decir algo que suena muy bien y otra puede estar haciendo algo que está en abierta contradicción con el espíritu de lo que estaba diciendo la otra cabeza. La corporación es como una colmena, es jerárquica. Hay una reina o consejero delegado, pero todos los zánganos sirven a los intereses de un organismo colectivo. Es una maquinaria grande, fuerte, bien engrasada y con recursos. El monstruo del Dr. Frankenstein, su creación, le ha superado y le ha dominado. Lo mismo que ha hecho la corporación con nosotros. La palabra corporación suele aparecer unida, casi en un sentido peyorativo, suele ir acompañada por la palabra agenda. Se oye hablar mucho de la agenda corporativa, como si fuera algo malo, como si su objetivo fuera dominar el mundo. Personalmente, yo no utilizo la palabra corporación. Empleo la palabra negocios. Empleo la palabra empresa. Empleo la expresión comunidad empresarial, porque creo que representa la idea que quiero expresar mucho mejor que si me limito a emplear la palabra corporación. Resulta curioso que haya impartido clases durante tanto tiempo en una escuela de negocios sin que nunca me hayan preguntado directamente qué es, en mi opinión, una corporación. Es un grupo de individuos que trabajan juntos para conseguir una variedad de objetivos, el principal de los cuales es obtener unas ganancias grandes, crecientes, sostenibles y legales para las personas propietarias del negocio. La corporación moderna nació en la era industrial, y la era industrial empezó en el año 1712, cuando un inglés llamado Thomas Newcomen inventó una bomba a vapor para extraer agua de las minas de carbón inglesas, para que los mineros ingleses pudieran extraer más carbón de la mina en vez de dedicarse a sacar baldes de agua de los pozos. La clave era la productividad. Más carbón por hora de trabajo. Esos fueron los albores de la era industrial, y luego pasó a ser más acero por hora de trabajo, más productos textiles por hora de trabajo, más automóviles por hora de trabajo. Hoy son más chips por hora de trabajo, más productos por hora de trabajo. El sistema es básicamente el mismo, aunque ahora se fabrican productos más sofisticados. El papel dominante que desempeñan las corporaciones en nuestra vida es básicamente un producto del siglo pasado. Las corporaciones eran en origen grandes asociaciones de personas a quienes el Estado comisionaba la realización de un trabajo determinado. Por ejemplo, un grupo de personas podría querer construir un puente sobre el río Charles o algo por el estilo. Ha habido muy pocas corporaciones comisionadas en los primeros años de la historia de Estados Unidos. Y las que existieron tenían unas estipulaciones muy claras que parecían reflejadas en las cartas emitidas por el Estado. Les decían durante cuánto tiempo podían operar y la cantidad de la capitalización. Lo que hacían, fabricaban o mantenían, una carretera de peaje, por ejemplo, estaba descrito en su carta y no hacían nada más. No eran ni podían ser propietarios de otra corporación y sus accionistas eran responsables ante la ley. Tanto legal como culturalmente, la corporación era considerada una entidad subordinada. Un regalo del pueblo cuyo objetivo era servir al bien público. Esa es la historia, pero no debemos dejarnos engañar por ella. Es cierto que aquellos no eran tiempos idílicos en los que todas las corporaciones servían al bien público, pero habría mucho que aprender de ellas. La Guerra de Secesión estadounidense y la Revolución Industrial provocaron un gran crecimiento de las corporaciones. Se produjo una explosión de ferrocarriles que recibieron grandes subsidios federales en forma de tierras. Los banqueros, los industriales y los abogados de las corporaciones se dieron cuenta hace siglo y medio de que necesitaban más poder para operar, y para ello tenían que eliminar algunas de las limitaciones que iban aparejadas históricamente al sistema corporativo.
La 14ª enmienda fue aprobada al final de la Guerra de Secesión para que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos, y decía así: ningún Estado puede privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Con eso se intentaba impedir que los Estados pudieran arrebatar a las personas de raza negra su vida, su propiedad o su libertad, como habían hecho durante gran parte de nuestra historia. Y lo que ocurre entonces es que las corporaciones se presentan a los tribunales con unos abogados muy inteligentes que dicen: oh, usted no puede privar a una persona de su vida, su libertad o su propiedad. Nosotros somos una persona, una corporación es una persona. Y el Tribunal Supremo dice que sí a eso. Y lo que resultaba especialmente grotesco era que la 14ª enmienda fue aprobada para proteger a los esclavos recién liberados. Así, por ejemplo, entre 1890 y 1910 se presentaron 307 casos en los tribunales al amparo de la 14ª enmienda. 288 de esos casos los presentaron las corporaciones y 19 los presentaron personas afroamericanas. Asesinaron a 600.000 personas por luchar por los derechos de la gente. Y en los 30 años siguientes, los jueces aplicaron esos derechos al capital y a la propiedad mientras se negaban a aplicarlos a la gente. Everybody makes a mistake once in a while, but I just can't be personally responsible. That's one of the weaknesses of a partnership, isn't it, Sid? Well, maybe you better incorporate the store. Incorporate? Yes. Incorporating would give you the big advantage of what you want right now: limited liability. You start with a group of people who want to invest their money in a company. Then these people apply for a charter as a corporation. This government issues a charter to that corporation. Now that corporation operates legally as an individual person. It is not a group of people. It is under the law a legal person. Imperial Steel Incorporated has many of the legal rights of a person. It can buy and sell property. It can borrow money. It can sue in court and be sued. It carries on a business. Imperial Steel, along with thousands of other legal persons, is a part of our daily living. It is a member of our society. Tras adquirir los derechos legales y la protección que merece una persona, surge una pregunta. ¿Qué clase de persona es la corporación? Las corporaciones recibieron los derechos de una persona inmortal. Eran unas personas muy especiales, personas sin conciencia moral. Quiero decir que uno espera que un ser humano se preocupe por los demás. Pero estas son personas especiales, a quienes por ley se les permite preocuparse únicamente por sus accionistas. Y no por el resto de la sociedad, ni siquiera por su comunidad o por sus trabajadores. El gran problema de considerar personas a las corporaciones es que no son como el resto de nosotros. Como se supone que dijo Baron Thurlow en Inglaterra, no tienen un alma que salvar ni un cuerpo que se pueda encarcelar. Pienso que el error más repetido que comete la gente cuando piensa en las corporaciones es que creen que son como nosotros. General Electric es una especie de viejecito que tiene muchas historias que contar. Nike. Joven. Llena de energía. Microsoft. Agresiva. McDonald's. Joven, extrovertida, entusiasta. Monsanto. Impecablemente vestida. Disney. Goofy. Body Shop. Tramposa. Encantadora. ¿Tú sabes lo que es Body Shop? La gente cree que tiene sentimientos, una política, un sistema de creencias, pero solo tienen una cosa en la cabeza, su cuenta de resultados. Cómo ganar el máximo dinero posible en cualquier sector, nada más. That's the incentive that makes capitalism work, to give us more of the things that we need. That's the incentive that other economic systems lack.
La gente nos acusa de que solo prestamos atención al aspecto económico, porque creen que es en eso en lo único que piensa un hombre de negocios, en el dinero. Y no es así, porque nosotros como hombres de negocios sabemos que debemos tener en cuenta el medio ambiente, por supuesto, pero también debemos ser considerados miembros constructivos de la sociedad. Hay empresas que hacen cosas positivas para la comunidad. Producen servicios y bienes que son de mucho valor para todos nosotros, que mejoran nuestra vida. Y eso es bueno. El problema reside en la búsqueda de beneficios, porque para esa gente lo que ganan nunca es suficiente. Y a ese respecto yo siempre replico que no hay ninguna organización en este planeta que pueda olvidarse de su base económica. Incluso una persona que viva debajo de una higuera depende de la ayuda de alguien. El aspecto económico debe ser tenido en cuenta por todo el mundo, no es algo exclusivo de los negocios. Pero a diferencia de alguien que viva debajo de una higuera, todas las corporaciones han sido estructuradas a través de una serie de decisiones legales para que presenten unas características peculiares e inquietantes. Se exige por ley situar el interés financiero de sus propietarios por encima de cualquier otro interés. De hecho, la corporación está legalmente obligada a poner su cuenta de resultados por encima de cualquier otra consideración, incluido el bien público. Esa no es una ley de la naturaleza, es una decisión muy específica. De hecho, es una decisión jurídica. Solo les preocupan las ganancias a corto plazo de sus accionistas y esas ganancias están concentradas en muy pocas manos. El 1% de la población posee la mitad de las acciones y el 80% de la población de menor renta solo posee cerca del 4% de las acciones. Cotizar en bolsa, que los accionistas sean dueños de una parte de la empresa, es bueno en muchos sentidos, pero no te permite tener tiempo para reflexionar. La empresa tiene que maximizar su beneficio y, en consecuencia, todo es legítimo en aras de la consecución de ese objetivo. No se dice explícitamente, pero es así. ¿A quién deben lealtad esas empresas? ¿Qué significa lealtad? Bueno, puede decirse que ese es un concepto muy ingenuo, porque las corporaciones siempre tienen la obligación consigo mismas de aumentar de tamaño y obtener beneficios. Y en su esfuerzo por la consecución de este objetivo de obtener más ganancias, pueden llegar a hacer que sean otras personas quienes paguen la factura de su impacto en la sociedad. Hay una palabra terrible que utilizan los economistas para definir esto, y es externalidad. Una externalidad es el efecto que tiene una transacción realizada entre dos individuos sobre una tercera parte que no ha consentido ni ha participado en esa transacción. Y hay verdaderos problemas en ese sentido. Eso es indudable. Dirigir un negocio no es fácil. A cada momento hay que minimizar costes. En un momento determinado la corporación dice, dejemos que sea otro quien se ocupe de eso. Dejemos que sea otro quien proporcione poder militar a Oriente Próximo para proteger el petróleo en su lugar de origen. Dejemos que sea otro quien construya las carreteras para que podamos conducir estos coches. Dejemos que sea otro quien cargue con esos problemas. Y es ahí cuando se producen las externalidades, cuando se dice, dejemos que sea otro quien se ocupe de eso. Yo ya tengo bastante con lo mío. Una corporación es una máquina de externalización de la misma forma que un tiburón es una máquina de matar. Cada uno está diseñado de una forma muy eficaz para conseguir unos objetivos determinados. Y en la consecución de esos objetivos no interviene la malevolencia o la voluntad. Es algo consustancial a su forma de ser. La empresa es así y el tiburón es así. Esas características le permiten hacer aquello para lo que ha nacido. La corporación siente la presión de obtener resultados cuanto antes y externalizar cualquier coste que una sociedad desprevenida o incauta permita que se externalice. Para determinar la forma de pensar que permite que la corporación se comporte como una máquina de externalización, podemos analizarla como analizaría un psiquiatra a su paciente.
Incluso podemos formular un diagnóstico basándonos en los casos en los que se ha infligido daño a otros. Casos elegidos de una larga historia de actividad corporativa. Esta es la oficina del Comité Nacional de Trabajo, en la zona de la industria textil de Nueva York. Hola. Bienvenidos al Instituto Fraser. Me alegro de que hayan venido. Esta es la oficina. Está un poco desordenada. Está un poco manga por hombro. Estas son prendas de distintas campañas. Para que nuestro trabajo sea lo más preciso posible, compramos todos los productos de las empresas a las que estamos estudiando. Adelante, les enseñaré el instituto. Nos dedicamos a estudiar el funcionamiento de los mercados, cómo los mercados benefician a la humanidad y cómo las fuerzas internas de esos mercados hacen que la gente coopere. Cuando el panadero se levanta a las 2 de la madrugada para hacer el pan, su intención no es hacer un favor a los vecinos de su barrio. Produce en interés de su familia, pero al mismo tiempo está produciendo un beneficio maravilloso a la comunidad. Y ocurre lo mismo con toda la producción económica. El motivo es puramente personal, pero genera un beneficio social más amplio. Esta camiseta se vende a 11,99 €. Y las mujeres que la hicieron recibieron 2,5 céntimos. Chaquetas de Liz Claiborne hechas en El Salvador. Las chaquetas se venden a 142 € y los trabajadores recibieron 60 céntimos por cada chaqueta que hicieron. Estéreos de coche Alpine, 24 céntimos a la hora. No son solo las zapatillas deportivas, no es solo la ropa, es todo. En cierto modo, el trabajo del Instituto Fraser consiste en plantear preguntas que la gente preferiría no responder. Y eso es lo que tenemos que hacer. Do you have a chance to go to school? No. How old is she? ¿Cuántos años tienes? No, 15. I'm 15 years old. Do many people in her family work, or is she one of the only people? Just me. You support? How many people do you support? 8 people. 8 people. And how do you do with that salary? Is it enough? ¿Alcanza? ¿Es suficiente para cuidar a otra gente? Analicémonos desde otro punto de vista. Analicémonos desde el punto de vista de la gente de Bangladesh que se está muriendo de hambre, de la gente de China que se está muriendo de hambre, desde el punto de vista de toda esa gente que lo único que tiene de valor, lo único que puede ofrecer es el bajo precio de su mano de obra. Y lo que esa gente está mostrando al mundo es una gran bandera donde se lee: vengan aquí y contrátennos. Trabajaremos por 8 céntimos a la hora. Porque esos 8 céntimos a la hora nos permitirán comprar el arroz que necesitamos para no morirnos de hambre. Vengan aquí y rescátennos de nuestra circunstancia. Por eso, cuando Nike va allí, todos los miembros de esa comunidad consideran a esa empresa como un regalo de los dioses. The door was wide open. No. That's my clothes. Those are my clothes. No, this is not your clothes. Where's your camera? Let's look. Don't touch the woman. Okay, why? Okay. This is a private company. Yes. Without permission, how can you come here? Well, the door was wide open and... Door is wide open for the employees, not for you. Visitamos un vertedero de basuras en la República Dominicana. Siempre hacemos este tipo de investigación. Todas estas cajas que están ahí provienen del vertedero. Un día encontramos un montón de documentos de Nike con precios internos. Nike asigna un tiempo determinado a cada operación. Ellos no hablan de minutos, sino de 10 milésimas de segundo. Cuando llegas al final de las 22 operaciones, descubres que conceden a cada operario 6,6 minutos para hacer una camiseta. En la República Dominicana pagan 0,55 € a la hora.
Esos 6,6 minutos equivalen a 0,64 euros, lo que significa que los trabajadores cobran la tercera parte del 1% del precio de venta de la camiseta. Esa es la realidad, esa es la ciencia de la explotación. ¿Qué ocurre en las zonas a las que van estas corporaciones y tienen éxito? Pronto descubren que no pueden hacer nada más en ese país porque los salarios son ya demasiado altos. Y esa es otra forma de decir, bueno, la gente ya no está tan desesperada. Hemos empleado a toda esta gente desesperada, pero ahora están gorditos y sanos y son ricos. Trasladémonos a otra zona con gente desesperada y démosles trabajo y aumentemos su nivel de vida. Se supone que la idea es que la exportación de la producción hacia esas zonas sea el primer paso hacia un nuevo y maravilloso desarrollo. Se supone que las inversiones que reciben esos países redundarán en beneficio de la comunidad. Pero como ahora hay tantos países participando en el juego de crear estos enclaves de libre comercio, estos países tienen que ofrecer más y más incentivos a las empresas para que éstas se instalen allí, y las vacaciones fiscales se alargan. Y es muy raro que los trabajadores ganen el dinero suficiente como para permitirse comer 3 veces al día o para impulsar la economía local. En 1940 ocurrió algo que marcó el principio de una nueva era. La era que permitía sintetizar y crear, a una escala ilimitada, nuevos productos químicos que nunca habían existido antes. And using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it. De pronto fue posible producir productos químicos sintéticos que nunca habían existido antes en el mundo, con cualquier objetivo y prácticamente sin ningún coste. Fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. Por ejemplo, podías visitar a un químico y decirle, quiero un producto químico, digamos un herbicida que perdure a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y no quiero tener que renovarlo con mucha frecuencia, y me gustaría que fuera relativamente no destructible. Entonces el químico ponía 2 moléculas de benzina en la pizarra, le añadía un poco de cloro y eso era DDT. When the 8th Army needed Jap civilians to help them out in our occupation, they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stem a potential typhus epidemic. Dusting like this goes a long way in checking disease, and the labs are them. Pardon our dust. A medida que la era petroquímica fue desarrollándose cada vez más, empezaron a aparecer señales de alerta que indicaban que algunos de esos productos podían ser peligrosos. Al principio esas señales eran triviales, casi anecdóticas, pero gradualmente empezaron a acumularse algunos hechos probados. Hasta el punto que ahora sabemos que los productos químicos sintéticos presentes en nuestros lugares de trabajo, en los productos que consumimos, en el aire y en el agua, producen cáncer y malformaciones genéticas y tienen otro tipo de efectos tóxicos.
Lo que es más, la industria era consciente de todo esto, al menos la mayoría de las empresas lo eran, y han intentado trivializar estos riesgos. Si yo cogiera una pistola y le disparara, cometería un crimen. Si le expongo a algunos productos químicos sabiendo que van a matarle, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que tardará más en matarle. Ahora estamos en medio de una gran epidemia de cáncer, y no tengo ninguna duda. Y he documentado esta teoría, que la industria es en gran medida responsable de esta gran epidemia de cáncer, por culpa de la cual 1 de cada 2 hombres contrae cáncer a lo largo de su vida, y 1 de cada 3 mujeres contrae cáncer a lo largo de su vida. A finales de 1989 llegó a mi despacho una gran caja de documentos sin ninguna indicación de cuál podía ser su origen. La abrí y encontré todo un archivo completo de Monsanto, en el que destacaban unos expedientes relativos a unas pruebas toxicológicas realizadas con vacas a las que habían administrado RBGH. BST, trade name Posilac, is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States, according to Monsanto. The milk has been drunk by a large portion of the American population since the Food and Drug Administration declared it safe for both cows and humans 4 years ago. En aquel tiempo Monsanto decía, no hay ninguna prueba de que produzca efectos adversos. Nosotros no utilizamos antibióticos. Pero aquello demostraba bien a las claras que habían mentido descaradamente. En los documentos se describían áreas de inflamación crónica en corazón, pulmones, riñones, bazo, y también se hablaba de efectos reproductivos, además de toda una serie de otros problemas. The most comprehensive independent assessment of the drug concludes that BST results in unnecessary pain, suffering and distress for the cows. This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production. Comenzamos la oposición mundial al BHG en los años 80. Es un producto estúpido. El mundo industrializado tiene leche de sobra. Producimos más de la necesaria. Incluso hay gobiernos en el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y el primer producto que crea Monsanto es un producto que sirve para producir más de algo que no necesitamos. Of course, you'll want to inject Posilac to every eligible cow, as each cow not treated is a lost income opportunity. Sonaba que era una forma de sacar más dinero de cada unidad de producción. Estas grandes empresas no los llaman animales, los llaman unidades de producción. Y así podías obtener más leche que antes de cada unidad de producción. Pero el problema era que la utilización de esa hormona artificial causaba todo tipo de problemas a las vacas. Causaba algo llamado mastitis, que es una infección muy dolorosa de las ubres. Cuando ordeñas la vaca, si la vaca sufre de mastitis, no sé cómo decir esto, espero que la gente no esté viendo este programa a la hora de la cena. El pus de la infección de las ubres acaba en la leche. Y el número de células somáticas, así lo llaman ellos, el número de bacterias de la leche, aumenta. Las vacas salen perdiendo. Las vacas se enferman cuando les inyectan BGH, les inyectan antibióticos. Sabemos que la gente está consumiendo antibióticos a través de su comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias sean resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos una crisis cuando alguien ingresa en un hospital por culpa de una infección y no puede ser curado y muere. Eso es una crisis. Si maltratamos a los animales, si les provocamos angustia y si los metemos en una granja de cría intensiva simplemente para que aumenten las ganancias a corto plazo de esas empresas, las enfermedades que contraigan esos animales se introducirán en nuestro cuerpo cuando los consumamos. Eso es malo para la vaca, para el granjero y para el consumidor. Habrá que pronunciarse al respecto porque hay muchas pruebas contradictorias respecto a los potenciales riesgos para la salud. Yo como consumidor la pregunta que me hago es, ¿por qué debo correr riesgos? Las vacas de las granjas industriales no han sido las únicas víctimas de los productos de Monsanto.
El ejército de Estados Unidos deforestó grandes zonas de Vietnam utilizando el agente naranja de Monsanto. El herbicida tóxico causó más de 50.000 malformaciones de nacimiento y cientos de miles de casos de cáncer en soldados y civiles vietnamitas, y también en los soldados norteamericanos que sirvieron en el sureste de Asia. A diferencia de las víctimas vietnamitas, los veteranos estadounidenses de Vietnam expuestos al agente naranja pudieron demandar a Monsanto por causarles la enfermedad. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial y pagó 65 millones de euros en indemnizaciones, pero nunca admitió su culpabilidad. Una noche durmiendo en un motel de Brewer, Maine, me desperté con una fiebre de heno terrible y con los ojos ardiendo. Miré al río y vi que bajaban por el agua unas enormes masas de espuma blanca. A la mañana siguiente me levanté y le dije al recepcionista: Dios mío, ¿qué pasó anoche? Y él me dijo: oh, es el río. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Bueno, todas las noches la papelera suelta sus residuos al río. ¿Qué está diciendo?, le dije. Es que no me ha entendido, me preguntó. Así es como nos deshacemos de los vertidos de la papelera. En aquellos años yo conocía bien el negocio. Había vendido petróleo a las papeleras, conocía a todos los dueños. Había estado en política y conocía a la gente de los ayuntamientos. Sabía que ningún ciudadano de aquella ciudad quería que se contaminara el río. Y sin embargo estaban contaminándolo. Es más o menos como si hubiésemos creado una máquina infernal. En nuestra búsqueda de riqueza y prosperidad hemos creado algo que acabará destruyéndonos. Los intermediarios que operan en el mercado no son personas cuya fibra moral vaya a resentirse debido al deterioro de las condiciones medioambientales. Ellos ven dólares y están ganando dinero. Nadie se niega a comerciar con una materia prima porque se sienta culpable al hacerlo. No, ningún broker deja de comprar cobre porque vaya contra sus creencias religiosas o su política medioambiental. No. Hay momentos en los que piensas en ello, pero pasan enseguida. Es un momento pasajero, piensas: oh, sí, en Perú se ha contaminado una ciudad entera, pero este tío necesita comprar cobre y a mí me pagan una comisión por vendérselo. Si fuéramos más conscientes de lo que está pasando en los países del tercer mundo que producen estas materias primas, creo que podría producirse un gran movimiento de rechazo. Podría existir una batalla moral más fuerte, pero por ahora no sabemos nada. La información que recibimos no incluye nada relativo a las condiciones medioambientales, porque hasta que las condiciones medioambientales se conviertan ellas mismas en una materia prima y se pueda comerciar con ellas, nosotros no tendremos nada que ver con eso. Si de pronto el aire puro se convierte en una materia prima, alguien dirá: «¡Hey, están contaminando el aire del Perú! El precio del aire va a bajar». Sería diferente. Pero teniendo en cuenta la situación actual, eso no es un factor. Todavía no se ha convertido en una materia prima, así que no pensamos en ello. Y no hay nada que nos impulse a pensar en ello, porque es algo que está muy lejano y de lo que apenas se oye nada. Bastante tenemos con todas las cosas que pasan cerca de nuestra casa. Nosotros comerciamos con cerdos vivos. Hay muchísimos cerdos en el estado de Carolina y están contaminando los ríos, pero ¿con qué frecuencia se habla de ello? En Multinational Monitor elaboramos una lista de los mayores delincuentes empresariales de los años 90. Estudiamos todas las multas pagadas por las corporaciones a lo largo de la década. Exxon se declaró culpable del vertido del petrolero Valdez y fue condenada a pagar 100 millones de euros. General Electric fue declarada culpable de defraudar al gobierno federal y pagó 7,5 millones de euros. Chevron fue declarada culpable de violar leyes medioambientales y pagó 5 millones de euros de multa. Mitsubishi violó las leyes antimonopolio y pagó 1,4 millones de euros en multa. IBM fue culpable de exportaciones ilegales y pagó. Kodak violó las leyes medioambientales
medioambientales, la compañía farmacéutica Pfizer violó las leyes antimonopolio. Odwalla violó la legislación del Departamento de Sanidad. Sears fue culpable de... Los laboratorios Damon fueron culpables. Blue Cross Blue Shield fue culpable de... Roche, culpable de violación de las leyes antimonopolio, pagó 400 millones de euros en multas. Una y otra vez nos enfrentamos al problema de que cumplir la ley o no cumplirla es una cuestión de interés económico. Si la posibilidad de que te cojan y la multa subsiguiente son menores que el coste de cumplir la ley, la gente se lo toma como una decisión empresarial. Podemos utilizar la metáfora de los primeros intentos del hombre por volar. Un hombre se sube a un acantilado muy alto y se lanza al vacío con su aeroplano agitando las alas. El viento le da en la cara y el pobre hombre cree que está volando, pero lo cierto es que está en caída libre. Él todavía no lo sabe porque el suelo está muy lejos, pero naturalmente su avión está condenado a estrellarse. Ese es el camino que lleva a nuestra civilización. El acantilado alto representa los recursos virtualmente ilimitados de los que parece que disponemos cuando empezamos este viaje. El avión no está volando porque no está construido de acuerdo a las leyes de la aerodinámica y está sujeto a la ley de la gravedad. Nuestra civilización no está volando porque no está construida de acuerdo a las leyes de la aerodinámica necesarias para que puedan volar las civilizaciones. Y naturalmente, el suelo está todavía muy lejos, pero algunas personas han visto que vamos a estrellarnos antes de lo que creemos los demás. Los visionarios han visto el suelo y nos dicen que nos aproximamos a él. No hay ningún artículo científico publicado en los últimos 25 años que contradiga este escenario. Todos los sistemas vivos de la Tierra están en decadencia. Todos los sistemas de mantenimiento de vida de la Tierra están en decadencia. Y todos esos sistemas constituyen la biosfera que sostiene y nutre todas las formas de vida. Y no solo nuestra vida, sino la vida de quizás otros 30 millones de especies que comparten el planeta con nosotros. Pensemos en la típica empresa del siglo XX. Extractiva, despilfarradora de recursos, abusiva, lineal en todos sus procesos, robándole cosas a la Tierra, produciendo, generando residuos, enviando esos productos de nuevo a la biosfera y devolviendo los residuos a un vertedero. Yo me quedé sorprendido al conocer la cantidad de material que tiene que producir la Tierra a través de nuestros procesos extractivos para que nuestra empresa consiga $1 de ganancia. Y cuando me enteré, me quedé estupefacto. Estamos dejando un legado terrible de envenenamiento y deterioro del medio ambiente a los nietos de nuestros nietos. Generaciones que no han nacido todavía. Hay quien ha llamado a eso tiranía intergeneracional. En cierto sentido es como si les estuviéramos cobrando unos impuestos por adelantado a las generaciones futuras. No estamos actuando bien. Una de las preguntas que nos plantean periódicamente es en qué medida puede considerarse que las corporaciones sean organizaciones psicópatas. Y si consideramos que una corporación es una persona jurídica, podría no resultar difícil señalar la transición entre la psicopatía de un individuo y la psicopatía de una corporación. Podríamos analizar una a una las características que definen este desorden y ver cómo pueden aplicarse a las corporaciones. Las corporaciones tienen todas las características del psicópata, y de hecho en muchos aspectos este tipo de corporaciones constituyen el prototipo del psicópata. Si la institución dominante de nuestro tiempo ha sido creada a imagen y semejanza de un psicópata, ¿quién es el responsable moral de sus acciones?
¿Puede un edificio tener opiniones morales? ¿Responsabilidades sociales? Si un edificio no puede tener responsabilidad social, ¿qué significa decir que una corporación sí puede tenerla? Una corporación no es más que una estructura legal artificial, pero la gente que pertenece a ella, ya sean los accionistas, los ejecutivos o los empleados, sí tienen responsabilidades morales. Nadie puede negar que todos los seres humanos de verdad, de carne y hueso, no las corporaciones, sino esos seres humanos reales, son personas morales. Compartimos los mismos genes y somos más o menos parecidos, pero nuestra naturaleza, la humana, nos permite observar todo tipo de comportamientos. Cualquiera de nosotros, bajo determinadas circunstancias, puede ser el encargado de operar una cámara de gas o ser un santo. Eso depende de muchas variables. Si trabajas para una empresa que busca obtener beneficios en el sistema capitalista angloamericano, tu principal obligación es trabajar en defensa de los intereses económicos a largo plazo de los propietarios de la empresa. Inevitablemente, se producirán conflictos entre esa obligación y tus propios valores y compromisos. Por mi experiencia en Goodyear, puedo decir que ningún trabajo ha sido tan frustrante como el de consejero delegado. Porque aunque la gente tenga la percepción de que disfrutas de un poder absoluto para hacer lo que quieras, la realidad es que careces de ese poder. Y a veces, si tuvieras las manos libres para hacer lo que está más de acuerdo con tus creencias y prioridades personales, actuarías de forma diferente. Pero un consejero delegado no puede hacer eso. Los despidos se han convertido en una medida tan generalizada que la gente tiende a creer que los consejeros delegados toman esas decisiones sin tener en cuenta las implicaciones humanas de su decisión. Pero esa es una decisión que ningún consejero delegado toma a la ligera. Es una decisión muy dura, pero es una consecuencia del capitalismo moderno. Cuando analizas a una corporación, igual que cuando analizas a un tratante de esclavos, tienes que distinguir entre la institución y el individuo. La esclavitud, por ejemplo, u otras formas de tiranía, es consustancialmente monstruosa, pero los individuos que participan en ella pueden ser unas personas maravillosas, benevolentes, amables, cariñosas con sus hijos, incluso atentos con sus esclavos y bondadosos con los demás. Pueden ser bellísimas personas, pero en su papel institucional son monstruosos porque la institución es monstruosa. Y esa misma verdad se aplica aquí. Hace algunos años mi mujer y yo sufrimos una manifestación delante de nuestra casa. Se reunieron 25 personas y colgaron una gran pancarta en el tejado de nuestra casa en la que se leía "Asesinos". Bailaron delante de la casa con las máscaras de gas puestas y todo eso. You're not looking at me when you say it. You have to be a little bit careful because I'm very sensitive to people who are not friendly. Hello, okay. Did you notice you being recorded and filmed? No, I didn't. No. Well, you'll see yourself on television. But it'd be polite to mention, wouldn't it? I mean, here we are. We're not polite, this. This man is involved in a corporation which is funding directly police, which this corporation has admitted. Who is a corporation? A corporation is an organisation of individuals, and this individual is part of that corporation. So he's responsible for the act. Como manifestación pública no fue muy eficaz, puesto que se trataba de una zona rural, 2 personas y un perro, y tampoco era una casa muy grande, algo que creo que les sorprendió. Pero luego nos sentamos y hablamos con ellos durante un par de horas y les ofrecimos té y café y almorzamos en nuestro jardín. There's another coffee coming. There's no... Who wanted... sorry about the soya, anyway. I've not put down No need for you to be deceitful. Why didn't you just ask me whether I was in? Hello, can we hang a murderer's banner? For previous experience, they'd probably be slightly more police here. I'm terribly upset about this. After about... Y después de 20 minutos de charla me dijeron, bueno, el problema no es usted, es Shell. Y yo les dije, no, un momento, dejemos algo claro. ¿Qué es Shell? Shell está formada por personas como yo.
Al final llegamos a la conclusión de que todas las cosas que les preocupaban a ellos me preocupaban también a mí. El clima, los regímenes dictatoriales, los derechos humanos. La gran diferencia entre nosotros era que yo sentía que podía hacer una contribución para mejorar la situación y ellos estaban frustrados porque sentían que no podían hacer nada. Un consejero delegado, por ejemplo, puede preocuparse por el medio ambiente y puede, puesto que dispone de unos recursos extraordinarios, dedicar una parte de esos recursos a ese problema sin violar su responsabilidad de ser totalmente inhumano. Pero dentro de unos límites, naturalmente. La institución se lo permitirá solo hasta cierto límite. Es por eso por lo que mientras los Moody Stuart sirven el té a los manifestantes, Shell Nigeria puede extraer cantidades de gas inimaginables, creando así una de las peores fuentes de contaminación del mundo. Y toda su preocupación por el medio ambiente no impidió que Ken Saro-Wiwa y 8 activistas más fueran colgados por oponerse a las prácticas medioambientales de Shell en el delta del río Níger. La corporación no es una persona, no piensa, pero las personas que la integran sí piensan, y para ellas es legítimo crear tecnología Terminator. Para que los agricultores no puedan salvar sus semillas, semillas que se destruirán ellas mismas por culpa de un gen suicida. Semillas diseñadas para producir únicamente una cosecha por temporada. Es necesario tener una mente malvada para crear algo así. El simple hecho de pensar en esos términos representa una guerra contra la evolución. Pero es evidente que a ellos lo que más les importa son los beneficios. The profit motive, which drove Budsy to accomplish so much, may bring out the evil as well as the good. Hi, I'm Michael Moore, the Roger and Me guy. I make over 6 figures a year. I guess you could say I'm doing pretty well. El hecho de que la mayoría de estas empresas estén dirigidas por hombres blancos ricos, significa que no tienen nada que ver con cómo es la mayoría del mundo. Porque la mayoría de los habitantes de este planeta no son un puñado de hombres blancos ricos. La mayoría de sus habitantes son personas de otros colores. Las mujeres son mayoría. Los pobres y los trabajadores conforman la mayoría de este planeta. Por eso, las decisiones que toman no están basadas en la realidad que existe en nuestro planeta. How much is enough? You know, how much is enough? If you are a billionaire, would it be okay just to be a half a billionaire? Wouldn't it be okay for your company to make a little less money if it meant... Cuando compré esos 2 billetes de avión a Indonesia para Phil Knight y para mí, yo estaba preparado para que me dijera, muy bien, vamos. Pero me siguió el juego y se tiró un farol. Es un tío inteligente, no es tonto. Yo pensé, muy bien, prepárate para esto. Sobre todo porque había comprado unos billetes de primera clase. Al menos hubiera sido un viaje cómodo. Y de pronto me lo dice delante de la cámara. Y yo me quedo de piedra porque no me lo esperaba. El jefe de la compañía jamás ha pisado sus propias fábricas. Pero me llama después de grabar esto, un par de semanas más tarde, y me dice, es posible que pueda ir contigo a las fábricas. Voy al Abierto de Australia a ver unos partidos de tenis. Y bueno, es posible que pueda ir. O al menos podrías ir tú. ¿Te gustaría ir al Abierto de Australia? Durante 21 años nunca había pensado en lo que le estábamos haciendo a la Tierra o en lo que le estábamos haciendo a la Tierra en el proceso de elaboración de nuestros productos. Hasta que en el verano del año 1994, nuestros clientes empezaron a hacernos preguntas que jamás nos habíamos hecho antes. ¿Qué está haciendo su empresa por el medio ambiente? Y no teníamos respuesta para ellas. La verdadera respuesta era, no mucho. Y eso preocupó a muchos de nuestros directivos, aunque entonces yo no estaba entre ellos. Y nuestro departamento de investigación decidió crear un grupo operativo para llevar a gente de nuestra empresa por todo el planeta para establecer la posición medioambiental de nuestra empresa en el mundo y empezar a buscar respuestas a las preguntas de nuestros clientes.
Me preguntaron si quería dar una charla inicial antes de lanzar a este grupo operativo y ofrecerles mi visión del medio ambiente. Pero yo no tenía ninguna visión del medio ambiente y no quería dar esa charla. Entonces, en el momento más propicio, aterrizó en mi mesa un libro. Era La ecología del comercio, de Paul Hawkins. Empecé a leer La ecología del comercio buscando desesperadamente algún tipo de inspiración y no tardé en encontrar en ese libro la expresión la muerte del nacimiento. Era la expresión que utilizaba E.O. Wilson para referirse a la extinción de las especies, la muerte del nacimiento. Y fue como si me clavaran una flecha en el pecho. Seguí leyendo y la flecha se me fue clavando más profundamente hasta convertirse en una experiencia que me transformó y cambió mi actitud. ¿Puede fabricarse cualquier producto de forma sostenible? Pues no, no todos. ¿Pueden fabricarse minas de tierra de forma sostenible? Creo que no. Pero hay una pregunta más importante que esa respecto a las minas de tierra. Porque hay productos que ni siquiera deberían fabricarse. Es posible que, a menos que podamos fabricar alfombras de forma sostenible, nosotros no tengamos sitio en un mundo sostenible, pero tampoco habrá sitio para nadie más si fabricamos productos de forma no sostenible. Un día, en la primera etapa de este viaje, se me ocurrió pensar que yo había estado dirigiendo Interface como un saqueador, saqueando algo que no era mío, algo que pertenecía a todas las criaturas de la Tierra. Y me dije a mí mismo, tiene que llegar el día en el que esto sea ilegal. Llegará el momento en el que no se permita seguir saqueando a la Tierra. Tiene que llegar ese día. Y pensé, santo cielo, algún día las personas como yo acabarán en la cárcel. La mayor institución del mundo, la más rica, la más poderosa, la más omnipresente, la más influyente es la institución de los negocios y la industria, la corporación, que es también el instrumento de destrucción de nuestros días. Eso debe cambiar. En el segundo capítulo analizaremos la determinación de la corporación por dominar y poseer todo lo que toca. Desde la conciencia del público de los medios de comunicación a la indefensa mente de un niño. Desde las capas exteriores de la atmósfera a las profundidades más recónditas de nuestro ADN.